Así es. Históricamente en el estado de Veracruz no ha habido un solo gobernador que realmente haya planteado una política pública para lograr que la población de estos municipios, que además son los más pobres del estado, puedan incorporarse a una dinámica de desarrollo respetando su cultura, su cosmovisión, su forma de identificarse con su entorno ambiental. No ha habido. Bienvenidos a su programa Diálogos. Es muy grato para nosotros recibir una vez más en el estudio a nuestro querido amigo el doctor Rafael Vela Martínez. Ya esta es la tercera ocasión que nos visitas, Rafa. Sí, eres ya parte de los activos de esta casa de noticias, y para nosotros de verdad es muy satisfactorio. Y para mí un placer poder recibirte. Siempre escucharte es no solo ilustrativo, sino además es deleitante, y lo digo. Qué generoso eres. Y lo digo sincero, mi querido Rafa. En programas anteriores hemos tenido la oportunidad de platicar sobre tu muy vasta obra literaria, y en esta ocasión para mí es también muy satisfactorio poder platicar a lo largo de este programa de lo más reciente que tienes en materia de investigación, y que en coautoría con otros investigadores, compañeros tuyos del Colegio de Veracruz, y no sé si también de algunas otras instituciones, se han abocado a producir una colección de 7 tomos de libros que van al origen, a la esencia de los pueblos indígenas de Veracruz. Ya nos hablarás tú cómo han ido dividiendo esta obra. Sí. A la riqueza que se tiene en esos lugares, pero además, si te parece, y eso es lo que a mí más me gustaría que destacáramos en este espacio, en este programa, es el potencial que tienen con ya tu también muy comentado proyecto de desarrollo sobre las zonas, y sobre ahora, en un concepto mucho más amplio, las regiones metropolitanas. Pero si te parece, mi Rafa, empezamos con tu bebé, o tus bebés, tus 7 bebés, tus libros, Condiciones socioeconómicas de los municipios indígenas del estado de Veracruz. Sí, muchas gracias, estimado Irevaldo, agradezco mucho, y además agradezco también que nos hiciste el favor de ser uno de los presentadores del tomo 1, por cierto. Sí, señor. ¿No? Recién los presentamos en el Colegio de Veracruz, el tomo 1 y 2. Es una colección de libros, no todos están concluidos, unos están por concluirse, sobre las condiciones de vida, las condiciones socioeconómicas que enfrenta la población indígena. ¿Por qué surge esto? Bueno, en principio porque un grupo de académicos del IESES, es decir, de la Universidad Veracruzana, del Colegio de Veracruz, de la Universidad de Jalapa también, estamos cansados de que se utilice a la población de los pueblos indígenas, como lo cataloga el INEGI, como elementos de un discurso político para muchos candidatos justificar, ¿no?, el que hay un compromiso con todos los pueblos originarios de Veracruz, con todos los veracruzanos, y que tienen realmente el propósito de superar la pobreza y la marginación. Y en este caso que se quede en un discurso para etnificar las políticas públicas, ¿no?, como grupos aparte, no integrados, sino separados. Así es. Históricamente en el estado de Veracruz no ha habido un solo gobernador que realmente haya planteado una política pública para lograr que la población de estos municipios, que además son los más pobres del estado, puedan incorporarse a una dinámica de desarrollo respetando su cultura, su cosmovisión, su forma de identificarse con su entorno ambiental. No ha habido. Siempre se les utiliza como carne de cañón
para las cuestiones electorales. Y siempre se les trata a la gente esta como si fueran faltos de inteligencia, de capacidad y demás, y se les dan programas y se les llevan, pero nunca se les incorpora una dinámica, se les da una oportunidad. Y siendo que representan, según los datos que ustedes aportan en sus libros, en estos censos, pero además registrados de primera mano, no solo van a las fuentes estadísticas de algunas instituciones como el INEGI y seguramente otras, sino que ustedes de manera directa han podido constatar lo que representa esta población. En números generales tienen en el registro de sus libros que son 1.101.000 habitantes los que conforman esta población. Sí, más del 13% de la población veracruzana. Somos poco más de 8.040.000 habitantes. 862.000 para el 2020 registrado por el INEGI, y hay más de 1 millón de población en estos municipios indígenas. Y realmente son los más pobres y los más olvidados. La obra se compone de lo siguiente: un primer tomo que habla sobre aspectos culturales, historia, y se documenta toda esa marginación, explotación, exclusión, saqueo del que han sido objeto toda esta población, muy rápidamente. Ya después, cada uno de los tomos siguientes se aborda desde una perspectiva que es el territorio, donde estamos proponiendo como unidades de planeación para el desarrollo las regiones metropolitanas. ¿Qué son las regiones metropolitanas? Son áreas perfectamente definidas con base en un trabajo de campo, donde existe una zona metropolitana que es un área totalmente urbana y un conjunto de municipios rurales periféricos, y entre ellos algunas de las regiones tienen componente indígena. Sí. Y así las regiones metropolitanas que se han identificado y se proponen como una regionalización económica para el Estado, que nunca ha habido. Todos hablan de hacer, todos los políticos hablan de que van a promover el crecimiento económico, la generación de empleo, pero no nunca dicen cómo, ¿no? Así es. Aquí les estamos planteando esta propuesta, resultado de muchos años de investigación, y ahí está. Donde existen población indígena es la región metropolitana de la Huasteca, sí, que es el tomo 1, el tomo 2, la región metropolitana del Totonacapan, la 3, la región metropolitana de las altas montañas, la región metropolitana del Istmo, que es el tomo 5, la región metropolitana de Olmeca, a la altura de Minatitlán, sí, y que es la 6, y el tomo 7, la región metropolitana Puerto México, a la altura de donde está Coatzacoalcos. Sí. Al momento tenemos concluidos 4 libros: el tomo 1, el 2, que es de la Huasteca, que nos hiciste el favor de presentarlo, el tomo 3, que es el del Totonacapan, y el tomo 4, que es Altas Montañas. Estos 2 últimos libros esperamos presentarlos en la FILU, que se va a llevar a cabo a finales del mes de febrero. Un espacio ideal para ello. Ahora, en estos estudios, que son como radiografías que tú has, junto con el equipo de investigadores que los elaboraron, han hecho de manera minuciosa, desmenuzado todas las condiciones que hay en esas regiones. Que te decía al principio, aquí en este programa o en este espacio has hablado de las zonas metropolitanas, ahorita sí, acabas de hacerlo, pero ahora haces un poco más amplio el territorio geográfico y además algunos otros factores de identidad que permiten establecer o proponer estas zonas. ¿Cuál es el propósito de hacerlo más amplio y cuál es el potencial que se tiene si es que se toman en consideración estas propuestas y estos datos que ustedes tienen? Bueno, en principio es lograr crecimiento económico y empleo en el estado de Veracruz. Es un conjunto de estrategias, hay estrategias para cada una de las regiones, para que por región se potencie. Que no necesariamente, perdón la interrupción, serían las mismas ventajas y oportunidades que encontramos en la Huasteca de las que encontramos en el Istmo o en la zona de altas montañas, ¿no? Cada una tiene su... Así es. Sí. Tú creo que siempre has tenido una visión muy clara y que compartimos. El estado de Veracruz tiene una extensión territorial más grande
que 40 países en el mundo, así, más de 40 países, y tiene una población superior a más de 7 países en el mundo, pero siempre ha sido gobernado como si fuera una aldea, como si fuera un municipio. No hemos tenido hasta el momento un gobernador que tenga una visión de Estado y que piense a Veracruz como si fuera un país en lugar de como un municipio o como una aldea. Uh-huh. Y a partir de ahí, su condición oblonga o alargada, ¿no?, del estado de Veracruz, te plantearía de inicio que no puedes gobernar, no puedes impulsar un programa de gobierno desde una perspectiva sectorial, es decir, sector primario, sector secundario, sector terciario, sino que tiene que ser regional. Sí. Y si nosotros ponemos atención a que tenemos 7 zonas metropolitanas y una área conurbada, porque ahora ya no tenemos 8 zonas metropolitanas, Acayucan perdió ese rango, de acuerdo a la nueva regionalización que hizo SEDATU, pues entonces casi estaría como si hubieran sido puestas estratégicamente a lo largo. Eso te habla para quienes conocen lo que es, quienes son regionalistas, conocen de economía regional, que inmediatamente identifiquen. Así es, las áreas nodales donde se concentra la riqueza y las áreas que están integradas funcionalmente. Y entonces esta política sectorial, por ejemplo, en materia de campo o en materia de industria, necesariamente tienen que regionalizarse para poder lograr su cometido y sus objetivos y sacar el mayor potencial posible, ¿no? Mira, valga la comparación, es lo mismo que sucede en la Universidad Veracruzana. Sí. Tiene 5 campus, 5 regiones, pero es gobernada la universidad de manera autoritaria y todo se decide desde rectoría lo que tienen que hacer en Veracruz, en Poza Rica, en el Istmo. Aquí es igual. Bueno, pues se extrapola también al ejemplo de la centralización en la administración pública. Exacto. Y el alejamiento del federalismo, ¿no? Ya estamos perdiendo y estamos volviendo a un esquema desde donde el centro se decide absolutamente la política de todo el país. Así es. Imagínate, ¿no?, que se aceptara esta propuesta que estamos haciendo de lo que son las 9 regiones metropolitanas, porque son 9 regiones metropolitanas, unas de ellas pues no tienen población indígena, como la del Café, donde está Jalapa, no tiene población indígena, o la del Puerto, Veracruz tampoco tiene. Pero son 9 regiones metropolitanas que estamos proponiendo como una regionalización económica dinámica para el estado de Veracruz y que esa sea la base para el diseño de las estrategias que impulse el nuevo gobierno y que así converjan los esfuerzos de las diferentes secretarías en cada una de las diferentes regiones. Porque esto es una cuestión de locos. Yo no sé cómo ha habido tantos gobernadores y no se han dado cuenta que sus 10 regiones de gobierno que justifica el Estado, nadie les hace cuenta, nadie las toma en cuenta. La Secretaría de Salud tiene su propia regionalización. Sus jurisdicciones sanitarias. La Secretaría de Educación tiene regiones, coordinaciones. Ajá. Sí. Delegaciones. Sí. La SEDARPA tiene distritos. Sí. Y así cada una de las diferentes secretarías. O sea, todos le dicen sí, señor gobernador, pero cada quien hace lo que quiere. Y que geográficamente en algunos casos no son compatibles. Incluso la misma distritación electoral, la local y la federal, exacto, no lleva los mismos municipios, sí. ¿no? Uno tiene 19 y otro tiene 30 distritos. Ahora, el planteamiento que hacen ustedes en esta obra, en esta colección, y tú en lo particular de las zonas metropolitanas, suena muy lógico y completamente realizable. En los programas anteriores habíamos comentado los temas de Jalapa y habías manejado cifras en unas tablas en donde lo que se movía en millones de pesos de manera... Tú tenías ahí un calendario en 2 periodos, quincenal y mensual, y hablabas de estas 7 regiones, o de estas 7 zonas metropolitanas, pero limitadas a la parte urbana. El planteamiento que haces es más amplio e incorpora municipios y pueblos a estas regiones y se hace hasta una propuesta de 9, ¿no? Así es. E integras a muchos más municipios a este esquema de desarrollo local. Sí, justamente, ahí de lo que se trata. Antes
de lo que hablábamos era de la macrocefalia económica que existe al interior de las zonas metropolitanas. Sí. Por ejemplo, Jalapa, su zona metropolitana tiene 10 municipios, sí. Pero ¿quién determina la dinámica económica de todo y en qué proporción? Jalapa. Sí. Y lo determina en más de un 85%. Entonces, prácticamente los otros municipios no son metropolitanos, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque están aislados de la dinámica económica. Y lo hemos comentado aquí, en la gran mayoría son ciudades dormitorio. Sí. Así vemos Coatepec, Jico, Banderilla, Emiliano Zapata. Todos los días viene un montón de gente a trabajar a Jalapa. Y como lamentablemente tampoco tenemos buenos alcaldes, sí. ¿no? Que más allá de sus buenas intenciones, que detonen, ¿no? Esto, ¿no? Que conozcan de estas cuestiones que estamos hablando, porque con buenas intenciones se han generado las grandes desgracias del mundo, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí no se trata de quién tiene mejores y más buenas intenciones, ni de partido, ni de grupo, ni nada en absoluto. Ese es el primer fenómeno. No se ha extendido la dinámica económica a todos los municipios. La mejor zona metropolitana del estado es la de Orizaba, porque ahí Orizaba nada más determina en un 53-54% la dinámica económica de toda la zona. Es decir, entran otros municipios en juego y por eso está creciendo mucho. Claro. Por eso está creciendo mucho y cada vez hay más empleo allá y llega a mucha gente. Y aquí en este caso, bueno, ese es un primer problema que se tiene que resolver por quien nos vaya a gobernar los próximos 6 años, porque que va de salida, pues ya nos dimos cuenta que tiene un problema de funcionalismo estructural, basal, analfabetismo funcional, ¿no? No. El punto es aquí cómo resolver el problema de la pobreza. Sí. ¿Cómo resolverlo? Y lo que se plantea es de que esa riqueza que se concentra en las zonas metropolitanas, que es de más de 12,000 millones de pesos. Sí. Más de 12,000 millones de pesos. ¿Mensuales? Quincenales. Quincenales. Sí. Es, para ser preciso, 12,295 millones de pesos. A ver, para la audiencia de NB, explica en qué consisten esos 12,000 millones de pesos. Es el dinero, nada más se está contabilizando ahí los sueldos y los salarios. Es lo que se mueve. Es lo que mueve la economía. Okay. Es decir, si hoy que es fin de mes, los que tenemos un sueldo o un salario, viniéramos aquí a NB y lo pusiéramos aquí en la mesa, todas las personas, y después se contara, sí. Para el caso de la zona metropolitana de Jalapa, se concentrarían aquí 2,359 millones de pesos. ¿Solo sueldos y salarios? ¿O entran negocios también? No entran ni ganancia de empresarios, okay. Ni becas, ni el recurso ese que te dan por programas asistenciales, nada sueldos de eso, y salarios. Nada más sueldo y salario. Sí. ¿Qué es lo que mueve realmente la economía? ¿No? Si consideramos todas las zonas metropolitanas del estado, hay más de 12,000 millones de pesos cada 15 días, más de 24,000 millones. La propuesta, que es en lo que tiene que estar pensando el gobierno. La propuesta es mover eso aquí mismo. Exactamente. Okay, sí. Porque como comentábamos la vez anterior, el problema que no haya crecimiento económico en Veracruz es porque el dinero que se concentra en estas zonas metropolitanas se está fugando, se está yendo, ¿no? Alrededor de un 35% se va inmediatamente a las transnacionales, ¿no? A las grandes empresas, Sam's, Costco, Liverpool, Sears, Chedraui, todas ellas que tienen su casa matriz en Estados Unidos. Sí. Ese dinero hoy lo ganamos, se lo entregas a tu pareja y se lo lleva, ¿no? Y el día de mañana o el mismo día va a pagar a Liverpool, a Sears, a Costco, ¿no? Y al siguiente día ya está en Estados Unidos. Oye, todos ellos son patrocinadores de NB, así que no los ataques, por favor. No significa un ataque, significa que lo que tenemos que hacer es generar condiciones de producción. La economía local, fortalecer la economía local. Así es, y ser proveedores de esas grandes empresas. Si ya hay un comportamiento cultural de ir a las plazas comerciales, bueno, pues lo que hay que hacer es ser proveedores. Pero ¿cómo? Generando las condiciones de infraestructura e inversión por parte del gobierno. Sí. 2 elementos son lo que atrae la inversión
foránea. Uno, que haya inversión en infraestructura, y otro, que haya seguridad, mano de obra especializada. Sí. Y una tercera, efectivamente, que haya seguridad, que es el problema tan grave que yendo a lo que encontraron en sus estudios, en sus investigaciones: infraestructura, carreteras, caminos rurales, escuelas, hospitales, servicios, transporte, agua potable, luz, drenaje, telefonía, internet, empleos formales e informales. ¿Qué es lo que advierten? ¿Y en qué periodo? Porque decías sobre el censo del 20 del INEGI, ¿en qué periodo se realizaron estos levantamientos o estos trabajos? ¿Y qué es lo que advirtieron de manera general en el estado de Veracruz? Bueno, el estado de Veracruz, lamentablemente, tenemos a la fecha de hoy poco más de 5 años de historia perdida en términos económicos. ¿Por qué? Porque seguimos siendo, y acaban de salir ahorita resultados del Producto Interno Bruto que aporta cada entidad al crecimiento económico. El crecimiento económico de México para el 2023 fue de más de 3%, ¿no? Y en el caso de Veracruz, es de los últimos 5 estados en donde creció su economía, lo que hemos venido argumentando. El peor estado en desarrollo económico es Veracruz, ha sido Veracruz. Fue la última entidad en recuperar, y eso apenas lo está logrando, la dinámica económica que se registraba en el 2018, 2019, antes de la pandemia. Un estado con toda la riqueza que tenemos, como ya lo dijiste, a lo largo del territorio, tenemos todo. Así es, efectivamente. ¿Y eso a qué se debe? En gran medida a que tenemos una clase política gobernante con graves limitaciones, muy graves limitaciones. No lo digo yo, vaya, hasta si tú vas al mercado, te subes en un taxi, platicas con cualquier persona que no necesariamente sea economista o se dedica a la economía, se dan cuenta. Ese es el común denominador del comentario sobre muchos, no quiero decir que todos, hay honrosas excepciones, pero digamos es el común denominador de la clase política que ahorita gobierna. ¿Y por qué hemos apretado el paso en las investigaciones? Porque queremos aportar información a quien quiera que vaya a ser los próximos gobernantes del estado de Veracruz. Hacia allá voy, pero me gustaría volver a la pregunta que te formulaba, Rafa, en el sentido de ¿qué encontraron más allá de la situación económica que ya nos dijiste, lo que aportamos, que somos de los últimos lugares en aportar como Estado, como entidad, pero qué encontraron en todos estos rubros, en servicios, en infraestructura, en comunicación, bueno, empleo? Lo que encontramos en principio migración, es que hay incluso, ¿no? una desconexión entre los municipios más pobres y los municipios más ricos. Sí. Lo que hace falta es pensar en una estrategia carretera regional. Sí. No se puede seguir pensando en construir un puente aquí a la altura de Las Trancas o aquí en Lázaro Cárdenas, cuando deberían de pensarse tramos carreteros, incluso no necesariamente de concreto hidráulico y demás, pero que permitan vincular, que a la gente de la periferia les permita llegar. Eso es el común denominador en todas las regiones. Los caminos rurales. Totalmente destrozado. Falta de inversión en infraestructura, falta de inversión en equipamiento urbano estratégico. Pero más allá de ello, lo que encontramos es de que los que realmente están generando productos, granos básicos alimentarios para el Estado, es esa la población indígena. Y estamos hablando de frijol, de maíz y de arroz. Sí. ¿No? Y si se hace un mapa, que lo tenemos, lo que identificamos es de que donde más se produce es en la población indígena. Y entonces tú dices, ¿a qué se debe? A dos cuestiones. Primero, a que la gran mayoría de los hogares, en más de un 65%, tienen a sus hijos en los Estados Unidos. ¿Se fueron? Como no encontraron empleo en Veracruz, tuvieron que irse. No es solo de este gobierno, ¿no? Sí, es un fenómeno que se ha venido dando gradual y paulatinamente. Y que se ha intensificado. Que se ha exponenciado. Así es. Y entonces esos familiares envían remesas, y las personas con ese dinerito que ganan
pues lo que hacen es invertirlo en su tierra porque ellos tienen una identificación con su tierra, con su entorno. ¿Y qué es lo que hacen esas personas que además, en promedio, la edad de los agricultores del estado de Veracruz es de 62 años de edad? Empieza a ser una población envejecida para el propósito. Sí. Y para algunas regiones llega hasta 65 años de edad. Esos son nuestros agricultores. Esos son nuestros agricultores. No es materia del programa, pero lo hemos tratado también aquí contigo, particularmente el de la seguridad alimentaria y el abandono al campo, ¿no? La disminución real en el apoyo al sector primario, a los campesinos. Bueno, en 1990 el sector agropecuario aportaba el 14% a la riqueza que se generaba año con año a nivel estatal, es decir, al Producto Interno Bruto, el 14%. Ahorita, para el 2022, de acuerdo con el censo agropecuario forestal que se dio a conocer por parte del INEGI en diciembre pasado, es el 2.5. El 2.5. Así, de ese nivel de crisis y de abandono del sector agrícola. Frente a cualquier discurso, y me gustaría que me pusieran aquí enfrente a los mejores de gobierno para hablar sobre las cuestiones agrícolas y decir qué hicieron durante esta administración para demostrarles con cifras de ellos que lo que hicieron es abandonar al campesino. No los otros datos, los hemos invitado a distintos programas y lamentablemente siempre han rehusado la invitación. Podríamos seguir con la lista en servicios, en escuelas, en empleos. Acceso a la salud. Acceso a la salud, desde luego. Ustedes tienen registrado todo esto en sus libros. Sí, más del 50% de la población indígena no tiene acceso a los servicios de salud. Nos decías en el último programa, con los resultados del Coneval, la caída que hubo particularmente en ese ámbito, ¿no? En el de salud. ¿Cuántos millones de mexicanos se vieron eso y cuántos en el Estado? Ahora, hacías hace un momento también un direccionamiento hacia el tema del que no podemos sustraernos, que es el político, el electoral. ¿Y qué pasa con estos dos proyectos? ¿Qué pasa con la riqueza de este trabajo, con una investigación seria, profesional, con una propuesta, incluso con una alternativa? ¿Qué pasa con los dos proyectos reales que hay ahorita? Y lo limito a dos, porque son dos los que tienen realmente competencia en estas elecciones. Con ellos, ¿están orientados o atienden lo que se está proponiendo alguno de estos modelos? ¿O siguen en una renuencia y con una inercia de que las cosas van bien y de que estamos en el mejor momento, ¿no? Sí, yo creo que lamentablemente ambos proyectos están ausentes de esto. Están desde mi perspectiva, con una estrategia bastante tradicional. En el caso de Morena y sus aliados, siguiendo en mucho la estrategia que hacía el PRI. ¿Para qué preocuparme por plantear alternativas a los problemas de la gente y solucionarlos si aquí voy a ganar? Eso es lo que ellos piensan, ¿no? Y por el lado de la alianza... Pero ya lo dijiste aquí con toda puntualidad. Hay una crisis ahorita y puede ser mucho mayor esa crisis, no solo en el tema alimentario y económico, sino que empieza a tener otras colateralidades. Y eso complique a cualquier gobierno de la afiliación partidista que llegue, ¿no? Sí, el problema es de que en medio están los veracruzanos, ¿no? Y el punto aquí, yo observo, es de que no hay un acercamiento con la gente que está haciendo investigación. O sea, no voy a hablar de la clase académica, sí, porque ahí con esa cobija se encubren muchos que no son académicos, ganan como académicos, ganan como investigadores, porque así dice su nómina de pago, pero no hacen investigación. Y hay algunos otros que publican algunos libros, pero son de escritorio, yo supongo, teóricos, yo creo, ¿no? Plantean hipótesis, pero no hay un trabajo de campo que documente las necesidades, los requerimientos, las exigencias y los sufrimientos que enfrentan los veracruzanos. Y sobre todo, son pocas las investigaciones que plantean propuestas, ¿no? Este es el problema. ¿Cuál es el problema?
de qué tamaño es el problema, en dónde está el problema, bueno, yo planteo estas soluciones. Y aparte lo tienes focalizado por regiones, ¿no? Sí. Es tan completo que te permite, es como un manual, si así lo quisiéramos reducir, para quienes están en esa posición ahorita de ofrecer alternativas a la población veracruzana. ¿Qué respuesta hay? Ya los mencionabas también, de los actores políticos, del gobierno del estado, de los gobiernos municipales, de los representantes populares, entiéndase diputados y senadores, de los partidos políticos? ¿Atienden este tipo de propuestas? ¿Estos materiales los entienden siquiera? No solo los atienden, ¿los entienden siquiera? No, el problema es, como lo hemos señalado, ¿no? Un analfabetismo funcional. Muchos de los funcionarios tienen licenciatura, maestría, y algunos tienen doctorado. El analfabetismo funcional incluso es un término que lo acepta la UNESCO y que lo define como aquellas personas que tienen esos grados de estudios, pero no tienen capacidad para asociar diferentes variables y entender por qué un fenómeno se comporta así. Y si no tienen capacidad para ello, mucho menos para poder plantear una estrategia que resuelva eso, porque su razonamiento nada más es muy euclidiano, muy lineal, no es complejo, no tienen capacidad de complejizar el fenómeno para poder plantear estrategias y soluciones. Ese es el problema. No quiere decir que no tengan niveles de estudio. Y eso que no se quede en intención, ¿no? Así es, totalmente. Como decimos, si esto no se trata de un concurso de buenos deseos o de promesas, sino plantear soluciones concretas. Yo creo, con la modestia del caso, que si nos escucharan a estos planteamientos, se podrían plantear, elaborar plataformas electorales y programas de gobierno que atiendan y que planteen soluciones a los problemas más graves de los veracruzanos. El punto aquí es de que, muy como lo señalaba Carlos Matus, quien fue jefe de asesores del primer gobierno de izquierda que hubo en Latinoamérica, de Salvador Allende en la República de Chile, el problema es de que son muy primarios en la forma de gobernar, decía, en los países latinoamericanos, porque llegan y se presentan como una opción política durante el periodo de candidaturas, de campaña, y entonces hacen promesas y promesas, además compiten a ver quién promete más. Sin sustento. ¿No? Sin ningún soporte. Y ya después los programas de gobierno están desfasados de las plataformas. ¿No? Lo peor del caso es de que pensemos que hacen un buen programa de gobierno, que ya ganaron, hicieron una buena plataforma, que hacen un buen programa de gobierno. Lo peor del caso es de que ese programa de gobierno no lo llevan a la práctica. No lo llevan a la práctica. Quienes hemos trabajado alguna vez en gobierno, sabemos que llega fin de año y entonces mandan a decir, oye, el gobierno, hay que preparar los documentos para el informe del gobernador. Para el informe del gobernador. Sobre esto y esto escribe, oye, pero es que no tiene nada que ver, no hicimos nada de eso. No importa, ahí tú cuadra la información. Ahí te va un caso, y ese sí lo sé porque lo comentaba con un amigo que trabajaba en el programa de gobierno. Hubo un informe en esta administración en donde tuvieron el descaro de copiar y pegar las mismas imágenes, las mismas fotos, los mismos datos entre un informe y otro. No recuerdo exactamente cuáles fueron, pero de eso te da cuenta de la falsedad que hay cuando hacen este ejercicio republicano de informar el estado de cosas. Bueno, pues hasta en los informes copiaban y pegaban mal, ¿no? Sí, y es que en lo que plantea Carlos Matus hay tres cuestiones que deberían de estar totalmente conectadas. La propuesta electoral, que aquí le llamamos plataformas, ¿no? El programa de gobierno, que aquí se le llama plan, ¿no? Plan veracruzano. Y tercero, la acción de gobierno. Pero realmente lo que sucede cuando tú evalúas al final de un periodo de gobierno la acción de gobierno, es decir, ¿qué se hizo? Pues lo que vas a encontrar que representa algo así como el 3%. Ya no hay conexión. Como el 3% de lo que se ofreció en la plataforma. En la plataforma. Y representa como el 8 o 9% de lo que viene en el plan
o programa de gobierno. Bueno, pues viene un periodo de mucha información, de muchas propuestas, un periodo electoral lleno de ofrecimientos por parte de oferta política o propuestas políticas por parte de los contendientes, de los proyectos, y esperemos que este material llegue a complementar parte de lo que también ahí se plantea, ¿no? Y que haya esta conexión. A manera de conclusiones, mi querido amigo, ¿qué puedes dejar para la mesa respecto de la obra y respecto de el alcance que la misma pueda ofrecernos? Sí. Pues nada más concluir sobre esta visión de Carlos Matus en principio, porque dice, la mayor parte de los gobiernos son tan primitivos que gobiernan a partir de ocurrencias. O, como al estilo de Fidel Herrera, ¿no? O de otros gobernantes, que por rentabilidad política. Tú pegas más de brincos, ahí está. Pegas más gritos, ahí está tu lana y todo. Y al final te lleva a algún lugar. No tiene nada que ver con el escenario que tú planteaste y que ofreciste en la campaña al que ibas a llegar. Debe de profesionalizarse, ¿no? Sí, por supuesto. En el entendido de que haya esta conexión entre la plataforma, el plan y la acción de gobierno. Y es que comentábamos al inicio de esta charla, poco antes, al estar fuera del aire, que la realidad es cambiante y de manera permanente, ¿no? Carlos Matus lo decía así: el átomo es tan complejo como hace 1.000 millones de años, pero los sistemas sociales hoy son más complejos que hace 1.000 millones de años, porque están cambiando de manera permanente. Sí. Luego entonces debes de tener tú profesionales actualizados a estas nuevas realidades, claro, y que se estén documentando. De nada sirve contar con gente que hace 20 años fueron muy buenos, claro, ¿no? Claro, ya. Pues fueron buenos para aquella realidad. En ese contexto. Así es, sí. Pero para esta realidad se necesita nueva gente con unas nuevas perspectivas, nueva visión, actualización, información, trabajos de investigación que les permita tomar decisiones, nuevas propuestas. Estamos en posiblemente en la cresta de una revolución tecnológica que es del conocimiento digitalizado. Y estamos en este momento, así es, no se puede gobernar el presente y el futuro con personas del pasado o información del pasado. Tiene que ser del presente con una perspectiva de construcción de un escenario deseable para ofertar a los electores, pero también posible de alcanzar. Y eso tiene que ser plasmado en las plataformas y en los programas de gobierno en términos de que el electorado vea que sí se puede llevar a cabo, ¿no? Sin duda. Porque pues tenemos aquí la experiencia de un país al que se le ofrecieron muchas cosas y el elector nunca hizo un análisis de a ver si se podía, y mira cuál es nuestra realidad. El desencanto, actual, ¿no? Así es. Lo peor del caso es de que estamos en un punto de inflexión donde la situación o mejora en este momento para Veracruz, o vamos a caer en un escenario verdaderamente dramático, extremo para los veracruzanos. Sin duda, el panorama es ominoso, pero bueno, pues ya lo escuchó usted al doctor Rafael Vela Martínez. Los invitamos a que consulten este material, Condiciones socioeconómicas de los municipios indígenas del estado de Veracruz. En estos, sin duda, va a encontrar elementos de información de lo más amplio, de lo más rico, que le van a permitir saber cómo está, por lo pronto, usted en su zona y en un sentido más amplio, si me permites, en el estado. Claro que sí. ¿Dónde los conseguimos? Los libros son de descarga gratuita, porque lo que nos interesa es difundir la información, darla a conocer la información, que la conozcan los veracruzanos y los tomadores de decisiones. Se puede descargar de manera gratuita en la página de internet de la consultoría Enfoque Veracruz, que es www.enfoqueveracruz, todo junto, .org. Perfecto. www.enfoqueveracruz, todo junto, .org. Y ahí están estos libros y son de descarga gratuita. Bien, y en la página del Colbert también me parece. Del Colegio de Veracruz también están. Vamos a insertarlo en el programa para que la audiencia pueda encontrar este material. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias por tu presencia. Nos quedamos cortos como siempre de tiempo. Gracias. Hay muchos temas y si te parece lo seguimos comentando por supuesto durante los próximos meses,
hasta llegar a esa disyuntiva de la elección del 2 de junio. Y si te parece, incluso retomamos hasta lo de la Universidad Veracruzana, que se parece mucho a lo que está sucediendo. Todos los temas, pero además van aparejados. Ahorita, casi para finalizar, hablabas de la tecnología y de la educación. ¿Dónde estamos parados? Nos podemos ir a ese tema, si te parece, en un próximo programa. Sí, Por lo pronto, una invitación más a que consulten este material de primera, gratuito, a su alcance. Y no me resta más que agradecer a nuestro invitado y agradecerle a usted por su preferencia. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Gracias.